A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracia, diga conmigo gracia. Gracias. ¿Sabe lo que es gracia? Es algo que no merecimos. La gente, una de las traducciones es el regalo de Dios. Pero también en el Antiguo Testamento se traduce como favor, como el favor de Dios sobre alguien. Cuando la gracia de Dios está, mire, escuche esto, cuando la gracia de Dios está sobre ti, el favor de Dios va a estar sobre ti. No me entendió. O sea, cuando la gracia del Señor está en alguien, se le va a ver el favor de Dios. Se va a ver cómo Dios, esa persona, Dios está a su favor. Y por eso las personas que tienen gracias, hay gente que tiene gracias extraordinarias. Por eso hay personas que llegan a niveles sobrenaturales, impresionantes, donde el favor uno lo ve y dice, oye, este tipo, esta tipa, dice, algunos dicen, le va tan bien. Es la gracia del Señor, es el favor de Dios. Cuando a alguien le está yendo bien, sepas tú que no es porque es mejor que tú, sino es el favor de Dios, la gracia de Dios que lo ha tocado. Por eso cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Gracia. O sea, cuando la gracia de Dios está sobre ti, bueno, uno de los términos, este hombre es agraciado. Pero también dice este un desgraciado. Yo quiero ser agraciado, yo quiero que la gracia y no lo otro. ¿Cierto? Pero se habla de los malos. O sea, pero nosotros somos gente que tenemos el favor de Dios, que la gracia de Dios está sobre ti. El favor de Dios está sobre ti. O sea, Dios está contigo. Dios camina contigo. Dios va contigo. Donde va, Dios va a tu lado. O sea, y la gracia te da accesos. ¿Usted entiende eso? Cuando la gracia de Dios está sobre ti, Dios te va a dar acceso. Dios te va a dar conexiones. Se te van a abrir puertas que estaban cerradas. Hermanos, te vas a conectar con gente que quieres conectarte. Pero la gracia de Dios va a venir y te va a dar acceso a cosas que ni esperabas, que ni pensabas. Y ahí es donde dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, accesos. Gloria a Dios. Diga conmigo acceso, la gracia te da acceso. Acceso. Por eso se te abren puertas. Por eso te conectas con gente de gobierno, por eso te con gente a lo mejor que tiene influencia. Y la iglesia está para influenciar en todo nivel. ¿O no? Mire, entonces nosotros tenemos que entender que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme, dice ahí, conforme a la medida del don de Cristo. Y bueno, lo hablamos la semana pasada ya, de que el Señor subió, llevó cautiva la cautividad, nos dio dones, y ese que subió es el que también descendió, y Él mismo constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, ¿cierto? Él constituyó, Él estableció, nos dio dones, nos dio gracias, nos dio habilidades, porque también el don, la palabra don, significa carisma. Él tiene la gracia, tiene el don de la profecía, pero no es Él, es Dios sobre Él. ¿Entienden? El apóstol, Dios le dio la unción del apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, al pastor. Por eso la gloria, ¿para quién debe de ser? Para Él, no para nosotros. Entonces, pero ¿cuál es el propósito de los dones, de los ministerios? ¿Cuál es el propósito de las habilidades de cada uno de nosotros? Porque yo decía el domingo, tú tienes una gracia, tú tienes otra gracia, tú tienes otra gracia, tú tienes otros dones, otras habilidades, otras cualidades. Y que en el reino de Dios tenemos que usarla para ir edificando este edificio espiritual
que es la iglesia. Pedro lo dice de otra manera: cada uno de nosotros, como piedras vivas, vamos edificando este edificio espiritual, porque esta iglesia es un edificio espiritual, esta casa es un edificio. Por eso decimos bienvenido a casa, porque tenemos la revelación que este es un edificio espiritual y que cada uno de nosotros vamos a ir edificando este edificio espiritual. Vamos a ir a hacer creciendo este edificio espiritual. Entonces la verdad es que el propósito de los ministerios, de los dones, de las habilidades, es para que los creyentes seamos perfeccionados. La palabra en griego es kontarkizo, que quiere decir, hermanos, alguien que tiene que ser equipado, alguien que tiene que madurar, alguien que tiene que estar completo. Hay una versión que dice que tiene que volver al original. O sea, los ministerios son para que volvamos como hombres, como mujeres al original, al Génesis capítulo 1, para que volvamos a ser esos hombres santos. Porque cuando Dios hace a Adán y a Eva, hermanos, no los crea con pecado. Ellos estaban en una perfecta armonía, tenían una relación íntima con el Padre extraordinaria. Por eso cuando Cristo viene para volvernos a esa relación, a esa intimidad, para volvernos al original, para volvernos a esa vida que Él siempre quiso tener con el hombre. Por eso nosotros tenemos que entender que el propósito es llevar a la iglesia, llevar a los hijos, llevar, hermanos, a las personas a la madurez. Porque la palabra perfección también se traduce como madurez espiritual. Alguien que ha sido perfeccionado, alguien, hermanos, que ha sido equipado, alguien que tiene las herramientas, alguien, hermanos, que se ha esforzado y se ha preparado, a alguien que Dios le ha mostrado, a alguien que Dios ha tratado, que es otro tema eso, porque Dios te perfecciona a través de las pruebas, Dios te perfecciona a través muchas veces de las necesidades, Dios te perfecciona a través de situaciones que no quieres vivir. Pero la verdad es que, como decimos nosotros, Dios siempre está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a la madurez, para llevarnos a la perfección, para que seamos hombres, hermanos y mujeres que vamos edificando, que vamos echando solidez a esta casa. Vamos, un aplauso al Señor. Por eso es alguien, cuando alguien ha madurado, la palabra kontarkizo quiere decir alguien que ha crecido de manera plena, alguien que ha sido nutrido, alguien que ya, hermanos, tiene un nivel. Escuchen, y yo lo dije el domingo, yo sé que en esta iglesia hay gente nuevecita. Levanten los que llevan 3 meses en la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué guaguas espirituales? Entonces yo decía el domingo, no puedo tratar a una guagua espiritual como a un maduro. Amén. Pastor, pero no en la iglesia, pero conocer al Señor hace mucho tiempo. Conocer al Señor ya es otra cosa. Gracias. Ahí hay una aclaración, ¿cierto? Quizás no en esta iglesia, pero a lo mejor lleva años de cristiano. Y ahí es donde, cuando yo hablo de los niños espirituales, hablo de los recién convertidos, los que están en los primeros pasos, los que estamos nutriéndolos, ¿cierto? Las guaguas espirituales, que digo yo, necesitan ¿qué? Leche. La guagua, ¿cómo crece? Con leche. Hay que darle harta lechecita. Por eso Jesús te ama, Dios te ama. Tratamos de tener cuidado, por lo menos yo, ¿cierto? Yo digo siempre a la gente: tenga cuidado, tenga tacto con los nuevitos. Porque a veces, hermano, puedes hacer que un nuevito te mire y se escandalice, te mire y se desvíe por ti. Entonces, ¿qué? A la Biblia lo dice, no puedo callar esto cuando dice, ¿cierto? Ay, si hacen caer a alguno de estos pequeños, ¿qué es mejor? Que te ate una piedra de molino
y te tiren al agua y te ahogues. Por eso los maduros, y aquí le hablo de los maduros, tengamos cuidado siempre. Seamos, amén. Pablo nos dice que él fue tierno en Tesalonicenses capítulo 1 Tesalonicenses 2, del 6, 7, 8, ahí empieza a hablar que él fue tierno con esa iglesia, como una nodriza. Dice que él llegaba a sufrir dolores de parto. O sea, las mujeres saben de eso, ¿no? Sufrir dolores de parto. Pero ¿para qué dice Pablo? Para que Cristo sea formado en ustedes. Porque ese es el propósito, de que Cristo sea formado en nosotros. Y a Pablo sufría cuando veía al hermanito, que me imagino que los orientaba y los hermanitos no hacían lo que él quería. Eran medios difíciles, medios complicaditos los hermanitos, y ahí Pablo se va a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Por eso, hermanos, entendamos esto. O sea, la perfección, los ministerios son para que la iglesia sea perfección.